Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy tenemos una historia fascinante para compartir con ustedes, la increíble y compleja trayectoria de Charles Xavier, el Profesor X. Acompáñennos mientras exploramos cómo este enigmático líder de los mutantes, bendecido con habilidades telepáticas extraordinarias y una visión que desafía toda categorización, ha dejado una marca indeleble en el universo Marvel. Desde sus raíces en la élite intelectual de Nueva York hasta sus momentos icónicos como fundador de los X-Men, estratega mental y símbolo de esperanza para los mutantes, descubrirán por qué Charles Xavier, con su sabiduría, compasión incomparable y espíritu revolucionario, es una figura tan única y cautivadora entre los superhéroes. Prepárense para sumergirse en la mente del Profesor X mientras exploramos la esencia de este fascinante líder que lucha por la comprensión entre mutantes y humanos. Un viaje por los límites de la evolución, la aceptación y la transformación. Un recorrido que desafía los conceptos tradicionales de poder, identidad y coexistencia. No se pierdan esta aventura que les revelará la historia de uno de los personajes más profundos e influyentes del universo Marvel. Y no olviden compartir en los comentarios qué otro personaje les gustaría que exploráramos en nuestro próximo video. Estamos ansiosos por conocer su opinión. En un universo donde los límites de la realidad se desdibujan y el poder de la mente desafía toda comprensión, existe una figura que trasciende lo ordinario, un ser cuya visión revolucionaria ha transformado para siempre el destino de los mutantes y la humanidad, Charles Xavier, conocido mundialmente como el Profesor X. Imaginen por un momento un héroe que no necesita músculos ni armas para cambiar el mundo, sino que utiliza el poder más poderoso jamás concebido, la capacidad de conectar mentes, de comprender el dolor más profundo y de ver más allá de lo que los ojos pueden percibir. Charles Xavier no es simplemente un superhéroe. Es un soñador, un líder, un maestro y un protector de aquellos que son diferentes, de aquellos que el mundo no comprende. Su historia no es solo una narrativa de poderes extraordinarios, sino un viaje épico de esperanza, aceptación y la lucha más noble contra el prejuicio y el miedo. Desde las paredes de su legendaria escuela para jóvenes superdotados, Xavier ha sido el faro de luz para generaciones de mutantes que buscan un lugar en un mundo que los rechaza. Nacido en una familia privilegiada de Nueva York, Charles Xavier nunca fue un mutante común. Su telepática capacidad lo distinguía desde muy joven, permitiéndole sentir y comprender los pensamientos más íntimos de quienes lo rodeaban. Mientras otros veían a los mutantes como una amenaza, él vislumbraba un futuro de integración, de paz, de comprensión mutua entre humanos y mutantes. Su silla de ruedas no lo limitaba, por el contrario, amplificaba su magnificencia, demostrando que el verdadero poder no reside en la fuerza física, sino en la profundidad del espíritu y la claridad mental. Los X-Men, su familia elegida, son más que un equipo de superhéroes. Son la prueba viviente de su filosofía, individuos únicos que encuentran fortaleza en su diversidad, que abrazan sus diferencias como una virtud y no como una maldición. Cada mutante bajo su protección no solo aprende a controlar sus poderes, sino a entender su verdadero propósito, ser un puente entre dos mundos, ser la esperanza de una humanidad que aún no se comprende a sí misma. Pero el viaje del Profesor X no ha sido fácil. Cada batalla, cada conflicto, cada confrontación con su antiguo amigo Magneto ha sido un recordatorio de cuán frágil puede ser la coexistencia, cuán delgada es la línea entre la comprensión y el conflicto. Sin embargo, Charles Xavier nunca ha perdido la fe. Su mente, más poderosa que cualquier arma, más penetrante que cualquier tecnología, continúa siendo un faro de luz en la oscuridad del prejuicio y el miedo. En un mundo que constantemente busca dividir, el Profesor X nos recuerda que nuestra verdadera fortaleza reside en nuestra capacidad de comprender, de amar y de ver más allá de las diferencias superficiales. Su legado no son solo los mutantes que ha entrenado, sino la semilla de esperanza que ha plantado en cada corazón, la idea de que la evolución no es una amenaza, sino una oportunidad para crecer, para transformarnos y para construir un futuro donde cada individuo, sin importar su origen, pueda brillar con su propia luz. La historia de Charles Xavier no comienza en un momento de gloria, sino en un viaje profundamente personal de dolor, descubrimiento y transformación. Nacido en una familia acomodada de Nueva York, Charles era un niño diferente desde el principio, un espíritu inquieto cuya inteligencia precoz lo distinguía de cualquier otro niño de su edad. Su padre, Brian Xavier, un prestigioso científico nuclear, y su madre Sharon, una aristócrata refinada, proporcionaban un ambiente intelectualmente estimulante que alimentaría la sed de conocimiento de Charles. La muerte prematura de su padre marcó un punto de inflexión en su vida. Un acontecimiento que no solo lo sumió en un profundo dolor, sino que también desencadenó los primeros indicios de sus extraordinarios poderes telepáticos. Mientras otros niños lidiaban con la pérdida de manera convencional, Charles comenzaba a experimentar algo completamente nuevo, la capacidad de sentir y comprender los pensamientos de quienes lo rodeaban, una habilidad que lo aislaría y lo fascinaría al mismo tiempo.
Durante su adolescencia, Charles se sumergió en el estudio de la genética, la psiquiatría y la evolución humana. Cada libro, cada investigación, cada conversación se convertía en una pieza de un rompecabezas más grande que estaba comenzando a comprender. Descubrió que los mutantes no eran una aberración, sino el siguiente paso en la evolución de la especie humana. Esta revelación no sería simplemente un descubrimiento académico, sino el núcleo de su misión de vida. Sus viajes por el mundo lo llevaron a encuentros que cambiarían su perspectiva para siempre. En Israel, conoció a Magnus, quien más tarde se convertiría en Magneto, su mejor amigo y su más profundo antagonista ideológico. Juntos compartieron sueños de coexistencia pacífica, antes de que sus visiones divergieran radicalmente. Magnus creía en la supremacía mutante, mientras que Charles soñaba con una integración armoniosa entre mutantes y humanos. La manifestación completa de sus poderes telepáticos no fue un momento de celebración, sino de profunda responsabilidad. Charles podía leer mentes, comunicarse a distancia, e incluso influir en los pensamientos de otras personas. Pero con este poder extraordinario llegaba un peso igualmente inmenso, la capacidad de sentir el dolor, el miedo y la esperanza de cada ser a su alrededor. Comprendió rápidamente que sus habilidades no eran un don para ser utilizado con fines personales, sino una herramienta para la comprensión y la paz. Un momento crucial en su vida llegó durante un encuentro con un alienígena llamado Lucifer, un encuentro que lo dejaría paralizado de la cintura para abajo. Lejos de ser una tragedia que lo destruyera, Charles transformó esta limitación física en una fortaleza mental aún más poderosa. Su silla de ruedas se convertiría en un símbolo de resistencia, no de debilidad. Mientras otros podrían ver una discapacidad, él veía una oportunidad para demostrar que el verdadero poder reside en la mente y no en el cuerpo. La fundación de la Escuela Xavier para jóvenes superdotados no fue un capricho, sino una misión sagrada. Un lugar donde los mutantes jóvenes podrían aprender no solo a controlar sus poderes, sino a entender su lugar en el mundo. Cada estudiante que pasaba por sus aulas no solo recibía entrenamiento, sino una filosofía de vida, la idea de que la diferencia no es una maldición, sino una bendición, y que la verdadera evolución no se trata de poder, sino de comprensión. El origen de Charles Xavier es más que la historia de un superhéroe. Es la narrativa de un visionario que comprendió que el futuro de la humanidad no depende de la fuerza bruta, sino de nuestra capacidad para aceptar, comprender y celebrar lo que nos hace únicos. Su viaje desde un niño prodigio hasta el líder de los X-Men es un testimonio de la transformación más profunda, la capacidad de convertir el dolor en esperanza, la limitación en fortaleza y el miedo en comprensión. La historia de Charles Xavier está tejida con arcos narrativos que desafían los límites de la imaginación, revelando conflictos que van mucho más allá de simples batallas de superhéroes. Cada saga representa un capítulo crucial en la lucha por la coexistencia entre mutantes y humanos, una guerra librada tanto en campos de batalla como en las mentes de quienes buscan comprender el verdadero significado de la evolución. El arco más emblemático sin duda es el eterno conflicto con Magneto, su amigo y enemigo más cercano. Dos visiones radicalmente opuestas de un mismo sueño, la supervivencia de los mutantes. Mientras Charles Xavier soñaba con la integración pacífica, Eric Lenser creía firmemente en la supremacía mutante. Sus confrontaciones no eran simplemente choques de poder, sino batallas ideológicas que sacudían los cimientos mismos de la sociedad. Cada encuentro entre ellos representaba un momento de tensión máxima, donde dos filosofías completamente diferentes se enfrentaban con una pasión que solo pueden tener aquellos que alguna vez fueron los mejores amigos. La saga de la Fénix Negra emerge como uno de los arcos más devastadores y emotivos en la historia de los X-Men. Jean Grey, la alumna más poderosa de Charles, se transforma en un ser cósmico de poder inimaginable. Consumida por una entidad conocida como la Fuerza Fénix, Jean se convierte en una amenaza para el universo entero. Charles se encuentra en la posición más difícil de su vida, confrontar a su propia alumna, alguien a quien ama como a una hija, para salvar a la humanidad. El conflicto interno de Xavier es brutal: ¿cómo proteger a la humanidad sin destruir a uno de sus mutantes más queridos? La era del apocalipsis representa otro momento crucial que desafía toda la filosofía de Charles Xavier. Un futuro distópico donde el mutante apocalipsis ha dominado el mundo, transformándolo en un reino de destrucción y tiranía. Este arco narrativo explora las consecuencias de un camino extremista, mostrando lo que sucedería si los ideales de Xavier fueran completamente ignorados. Es una advertencia brutal sobre los peligros del radicalismo, sea mutante o humano. Otro arco fundamental es la constante lucha contra William Stryker, un fanático religioso obsesionado con la eliminación de los mutantes. Stryker representa el lado más oscuro del prejuicio humano, un enemigo que no ataca con poderes, sino con el veneno del miedo y la intolerancia. Sus campañas contra los mutantes ponen a prueba cada principio por el cual Xavier ha luchado,
revelando cuán frágil puede ser la coexistencia cuando el miedo gobierna. La historia de los cuatro jinetes también marca un punto de inflexión en la narrativa mutante. Cuando Apocalipsis transforma a algunos de los X-Men en sus servidores, Charles se enfrenta a la pesadilla de ver a sus propios alumnos convertidos en instrumentos de destrucción. Esta saga explora los límites de la lealtad, la redención y la capacidad de recuperarse incluso después de la más profunda traición. Las guerras secretas entre mutantes, los conflictos con organizaciones como Weapon X, las invasiones alienígenas, cada arco narrativo añade una capa de complejidad a la misión de Charles Xavier. No son simplemente historias de batallas, sino complejas exploraciones de identidad, aceptación y el significado de ser diferente en un mundo que constantemente busca uniformidad. Quizás el arco más íntimo y desgarrador sea el de la constante lucha de Xavier con su propio hermano, el mutante Juggernaut. Un conflicto familiar que representa la división más profunda, hermanos separados no solo por poderes, sino por visiones completamente opuestas del mundo. Caín Marko, transformado en una fuerza de destrucción imparable, se convierte en el antítesis de todo lo que Charles representa. Cada una de estas historias converge en un mensaje fundamental: la evolución no es un proceso simple, es un viaje complejo lleno de dolor, esperanza y transformación. Charles Xavier emerge no como un héroe tradicional, sino como un filósofo de la evolución, alguien que comprende que el verdadero poder no reside en destruir al diferente, sino en comprender, aceptar e integrar. Su legado no son las batallas ganadas, sino las mentes abiertas que ha creado. Cada arco narrativo es un capítulo en una historia más grande, la lucha continua por la comprensión mutua, por un futuro donde la diferencia no sea una maldición, sino una celebración de la diversidad infinita de la existencia. Los poderes de Charles Xavier representan mucho más que simples habilidades telepáticas, son una manifestación extraordinaria de la evolución mental humana que desafía toda comprensión convencional. Su capacidad telepática no es un simple truco, sino una herramienta de comunicación, sanación y transformación que lo convierte en uno de los mutantes más poderosos de todos los tiempos. La telepática de Charles Xavier trasciende los límites de lo que la ciencia considera posible. Puede leer mentes con una profundidad que va más allá de la simple percepción de pensamientos. Su habilidad le permite sumergirse en las capas más profundas de la conciencia, comprender traumas ocultos, sanar heridas psicológicas y establecer conexiones mentales que ningún otro ser podría lograr. No se trata simplemente de escuchar pensamientos, sino de experimentar la totalidad de la experiencia emocional de otro ser. Su capacidad de comunicación telepática es igualmente impresionante. Charles puede establecer contacto mental con mutantes y humanos en prácticamente cualquier punto del planeta, sin importar la distancia. Esta habilidad le permite coordinar a los X-Men en misiones complejas, advertir sobre peligros inminentes y crear redes de comunicación instantánea que ningún sistema de comunicación tradicional podría igualar. Un susurro mental de Charles puede viajar más lejos y ser más efectivo que cualquier señal de radio o comunicación satelital. El cerebro, su invención tecnológica más revolucionaria, amplifica exponencialmente sus poderes telepáticos. Este dispositivo extraordinario le permite localizar mutantes en todo el mundo, crear mapas mentales de comunidades enteras y detectar amenazas potenciales antes de que se materialicen. No es simplemente una máquina, sino una extensión de su capacidad mental, un puente entre la tecnología humana y el potencial mutante. La manipulación mental de Charles no es un arma de control, sino una herramienta de comprensión y curación. Puede borrar recuerdos traumáticos, calmar mentes alteradas y hasta bloquear poderes peligrosos en mutantes que no pueden controlar sus habilidades. Su ética es fundamental, nunca utiliza sus poderes para manipular, sino para ayudar y proteger. En combate, Xavier puede realizar hazañas mentales verdaderamente asombrosas. Puede paralizar ejércitos enteros, crear ilusiones mentales tan complejas que desafían la realidad misma y proyectar su conciencia a grandes distancias. Su capacidad de crear barreras mentales lo convierte en un escudo viviente, capaz de proteger a sus alumnos de ataques psíquicos que destruirían la mente de cualquier otro ser. Curiosamente, a pesar de su increíble poder mental, Charles Xavier es físicamente vulnerable. Su condición de paraplegia, resultado de un encuentro con el alienígena Lucifer, no lo debilita, sino que concentra aún más su poder mental. Su silla de ruedas no es un símbolo de limitación, sino de resistencia. Cada restricción física se transforma en una fortaleza mental aún más poderosa. La capacidad de Charles de proyectar su conciencia significa que puede existir más allá de los límites de su cuerpo físico. En momentos críticos, puede transferir su mente, trabajar a través de proyecciones astrales y realizar tareas que desafían toda comprensión convencional de la existencia. No está limitado por la física tradicional, sino que opera en un plano de existencia completamente diferente. Sus poderes no son simplemente una herramienta de combate,
sino un puente de comprensión. Charles Xavier demuestra que el verdadero poder no reside en la fuerza bruta, sino en la capacidad de comprender, sanar y transformar. Cada habilidad telepática es un testimonio de su profunda creencia en que la evolución no se trata de destrucción, sino de comprensión mutua. El universo de Charles Xavier es un complejo tapiz de relaciones que desafían la simplicidad de los conceptos tradicionales de aliados y enemigos. Cada vínculo es una historia profunda de conflicto, amor, traición y redención, que va mucho más allá de las batallas superficiales de superhéroes. Su relación más icónica y compleja es sin duda con Eric Lenser, Magneto. Dos almas gemelas divididas por ideologías radicalmente diferentes. Amigos antes que enemigos, compañeros de lucha antes que adversarios, su relación representa la delgada línea entre la comprensión y el conflicto. Mientras Charles sueña con la integración pacífica, Eric cree firmemente en la supremacía mutante. Su amistad es una danza continua de respeto mutuo y profunda divergencia filosófica, un amor fraternal que sobrevive incluso a los más brutales desacuerdos. Los X-Men representan su verdadera familia, un equipo forjado no por lazos de sangre, sino por una misión compartida. Cíclope, Scott Summers, es más que un líder, es el hijo que Charles nunca tuvo. Su disciplina, dedicación y capacidad de liderar lo convierten en el sucesor natural de Xavier. Jean Grey, quizás la mutante más poderosa, es la hija que Charles protege con una pasión que va más allá de lo racional. Su conexión telepática con ella es tan profunda que traspasa los límites de la comprensión convencional. Wolverine, el guerrero con poderes de regeneración, representa un proyecto de redención personal para Charles. Un mutante herido, traumatizado, que encuentra en la escuela Xavier no solo un hogar, sino la posibilidad de reconstruir su identidad. La paciencia de Charles con Logan es un testimonio de su capacidad para ver más allá de las heridas superficiales y reconocer el potencial de transformación en cada ser. Tormenta, Ororo Munroe, es quizás el ejemplo más puro de la filosofía de Xavier. Una mutante africana capaz de controlar los elementos, que encuentra en la escuela un espacio para comprender y canalizar su extraordinario poder. Su relación con Charles es de profundo respeto mutuo, una conexión que va más allá de maestro y alumno. Sus enemigos son igual de complejos. Además de Magneto, William Stryker representa el lado más oscuro del prejuicio humano. Un fanático religioso cuya misión es eliminar a los mutantes, personifica el miedo y la intolerancia que Charles ha combatido toda su vida. Apocalipsis, el mutante más antiguo, se presenta como un enemigo que desafía todas las concepciones de evolución y poder. El Profesor X también mantiene relaciones complicadas con su propia familia. Su hermano Caín Marco, conocido como Juggernaut, es el antagonista familiar que representa todo lo opuesto a sus ideales. Un mutante de pura fuerza bruta, completamente opuesto a la filosofía de comprensión mental de Charles. El gobierno de los Estados Unidos oscila constantemente entre aliado y enemigo. Organismos como SHIELD reconocen el valor de los X-Men, pero simultáneamente temen su poder. Esta relación ambigua refleja perfectamente la lucha constante de Charles, ser un puente entre dos mundos que se temen mutuamente. Cada relación en la vida de Charles Xavier es una lección sobre la complejidad de las conexiones humanas. No existen aliados perfectos ni enemigos absolutos. Existe solo la posibilidad continua de comprensión, transformación y esperanza. Su legado no son las batallas ganadas, sino la capacidad de ver más allá de las diferencias superficiales y reconocer la humanidad en cada ser. Charles Xavier representa mucho más que un simple superhéroe mutante. Es un símbolo de esperanza, un fanal de evolución que desafía los límites de la comprensión humana. Su viaje no es simplemente una historia de poderes extraordinarios, sino una profunda reflexión sobre la capacidad de transformación, aceptación y amor en un mundo que constantemente busca dividir. El legado de Xavier trasciende las páginas de los cómics y las pantallas de cine. Es una filosofía viviente que nos invita a reimaginar los conceptos de diferencia, evolución y coexistencia. Cada mutante que ha pasado por su escuela no solo aprendió a controlar sus poderes, sino a entender que la verdadera fortaleza no reside en la destrucción, sino en la comprensión mutua. Las futuras narrativas de los X-Men probablemente explorarán cómo su visión continuará inspirando nuevas generaciones de mutantes. Podemos especular sobre la posibilidad de que sus pupilos más jóvenes continúen su misión, llevando su filosofía de integración a niveles nunca antes imaginados. La escuela Xavier podría convertirse en un modelo global de cómo las diferencias pueden ser una fuente de riqueza y no de conflicto. La ausencia física de Charles no significa el fin de su visión. Su legado es un movimiento continuo, una idea que se expande más allá de los límites de un individuo. Cada mutante que elige el camino de la integración sobre la confrontación,
Cada ser que decide comprender en lugar de temer, es un testimonio viviente del sueño de Xavier. En un mundo cada vez más fragmentado, la historia de Charles Xavier se convierte en un mensaje universal. La evolución no es un proceso de eliminación, sino de integración. No se trata de quién es más fuerte, sino de cómo podemos crecer juntos, reconociendo que nuestra diversidad es nuestra mayor fortaleza. Su viaje nos recuerda que el verdadero poder no reside en la capacidad de destruir, sino en la habilidad de comprender, sanar y transformar.